Durante meses, California vivió con las ventanas cerradas, las luces encendidas y el miedo dentro de casa. No importaba si eras joven o mayor, no importaba si vivías solo o acompañado, porque aquel hombre no tenía un patrón claro. Entraba de noche, atacaba sin avisar, robaba, agredía, asesinaba y desaparecía antes del amanecer. La prensa lo llamó el acosador nocturno. Su nombre real era Ricardo Muñoz Ramírez, conocido mundialmente como Richard Ramírez. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, y entre 1984 y 1985 aterrorizó California con una cadena de asesinatos, agresiones y robos que terminarían convirtiéndolo en uno de los criminales más infames de Estados Unidos. Lo más inquietante de Richard Ramírez no era solo la violencia, era que no elegía a sus víctimas por edad, aspecto o clase social. Su verdadero patrón era el caos. Richard Ramírez creció con su familia en El Paso, Texas. Desde joven estuvo rodeado de violencia, drogas y relatos perturbadores. Uno de los episodios más citados de su juventud fue la influencia de su primo Miguel, un veterano de Vietnam que le habría mostrado fotografías violentas de la guerra y le habló de atrocidades cometidas durante el conflicto. Ramírez también sufrió golpes en la cabeza durante su infancia y con los años empezó a consumir drogas, especialmente marihuana, cocaína y LSD. Su vida se fue deteriorando rápidamente. Dormía en cementerios, robaba casas y se movía entre Texas y California como un delincuente errante. Pero en 1984, esos robos dejaron de ser simples robos. Algo cambió, y California empezó a conocer al hombre que más tarde sería llamado el acosador nocturno. Ramírez no actuaba como otros asesinos en serie. No tenía un tipo de víctima fijo, no seguía una rutina única, ni usaba siempre el mismo arma. A veces disparaba, a veces utilizaba cuchillos, otras veces golpeaba, y a veces entraba por ventanas abiertas o puertas sin cerrar. Ese era precisamente el terror. Cualquiera podía ser la próxima víctima. Ramírez fue un asesino y un ladrón que cometió al menos 13 asesinatos en California, entre 1984 y 1985. Muchas muertes ocurrieron durante invasiones de viviendas, y en varias de esas escenas aparecieron símbolos satánicos. Durante mucho tiempo, la policía no sabía si todos estos ataques estaban conectados. Los crímenes parecían demasiado distintos entre sí. Y esa falta de patrón hizo que el miedo creciera, porque si no había patrón, tampoco había forma de sentirse a salvo. Uno de los primeros crímenes asociados a Ramírez ocurre el 28 de junio de 1984. La víctima, una mujer de 79 años que vivía en Los Ángeles. Ramírez entró en su apartamento durante la noche, la atacó brutalmente y abandonó la escena dejando señales de una violencia extrema. Una huella dactilar encontrada en la escena sería clave para vincularlo con el crimen. Este asesinato marcó el inicio de una serie de ataques que no harían más que aumentar en violencia. Pero en aquel momento, nadie sabía que era solo el principio. Uno de los crímenes que mostró su brutalidad ocurrió el 27 de marzo de 1985. Ramírez entra en la casa de un matrimonio de 64 años, en California. El hombre fue asesinado mientras dormía. Su mujer
despertó con el ruido. Intentó defenderse. Incluso llegó a coger una escopeta que había bajo la cama. Pero el arma no estaba cargada. Ramírez la atacó y la asesinó. La escena reveló algo que horrorizó a los investigadores. Símbolos, mutilaciones y un nivel de ensañamiento que dejaba claro que no estaban ante un simple ladrón. A partir de ahí, no solo mataba, quería aterrorizar a sus víctimas. Durante la primavera y el verano de 1985, los ataques se multiplicaron. La prensa comenzó a hablar de Richard como el intruso del valle, porque entraba en las casas como si simplemente atravesara una puerta abierta. Pero finalmente, el nombre que quedó grabado en la historia fue el de acosador nocturno. La gente cambió sus rutinas. Se vendían más cerraduras. Las familias revisaban puertas y ventanas varias veces por la noche. Los vecinos hacían guardias. Y los medios repetían cada nuevo ataque con titulares cada vez más aterradores. Y lo peor era que Ramírez parecía atacar al azar. No había una zona completamente segura. Su método era impredecible, pero había ciertos elementos que se repetían. Siempre atacaba de noche. Buscaba casas vulnerables. Entraba por las ventanas o por algún acceso mal cerrado. Robaba los objetos de valor, agredía a las víctimas y en varias ocasiones obligaba a los supervivientes a pronunciar frases relacionadas con Satanás. Ramírez era un autoproclamado satanista y en algunas escenas dejó símbolos vinculados al satanismo, algo que aumentó todavía más la histeria pública. Pero su comportamiento no seguía una lógica religiosa organizada. Era más bien una mezcla de violencia, sadismo, intimidación y necesidad de control. Quería que sus víctimas sintieran que estaban frente a algo inhumano. Y durante un tiempo lo consiguió. Uno de los casos más importantes ocurrió en Los Ángeles y dejó 2 víctimas supervivientes. Ramírez entra en la vivienda, dispara a un hombre en la cabeza y después agrede a su mujer. Antes de marcharse, dijo algo que se volvería escalofriante. Diles que el acosador nocturno estuvo aquí. La mujer sobrevivió y su testimonio fue fundamental, porque por primera vez una víctima podría describir al atacante con claridad. Podría describir su rostro, su voz, su forma de actuar y sus palabras. La policía empezaba a tener una imagen más concreta, pero Ramírez seguía libre. En agosto de 1985 cometería un error que lo acercaría a la captura. Una víctima consigue recordar un dato clave: el coche que usaba el asesino. Ramírez llevaba un Toyota naranja robado. La policía localiza el vehículo y encuentra una huella dactilar. Esa huella es enviada al sistema de identificación y finalmente aparece un nombre: Richard Ramírez. El 29 de agosto, la policía hace público su nombre y su fotografía. En ese momento, California entera vio por primera vez el rostro del asesino. Ramírez ya no era una sombra. Ahora tenía un rostro. El 31 de agosto de 1985, Ramírez regresa a Los Ángeles sin saber que su fotografía estaba en todos los periódicos. Entra en una tienda y algunas personas lo reconocieron. Ramírez empezó a correr. Intentó robar varios vehículos para poder escapar, pero los vecinos comenzaron a perseguirlo. Al este de Los Ángeles, una multitud lo rodeó, lo golpeó
y lo retuvo hasta que llegó la policía. La captura ciudadana puso fin a una de las cacerías criminales más intensas de la historia de California. El monstruo, que había entrado en tantas casas durante la noche, fue atrapado a plena luz del día. El juicio de Richard Ramírez comenzó años después, y fue uno de los procesos criminales más mediáticos del momento. En 1989 fue condenado por 13 asesinatos y numerosos delitos adicionales, incluyendo agresiones sexuales, robos y ataques violentos. Fue sentenciado a pena de muerte. Durante el juicio, Ramírez mostró una actitud desafiante. En una ocasión, levantó la mano mostrando un pentagrama dibujado y pronunció frases que reforzaron su imagen siniestra ante los medios. Pero más allá del espectáculo, estaban las víctimas. Personas reales, familias reales y vidas destruidas. Ramírez nunca llegó a ser ejecutado. Permaneció en el corredor de la muerte durante décadas. Y el 7 de junio de 2013, a los 53 años, muere en prisión. Murió tras ser diagnosticado con un linfoma. Nunca mostró un arrepentimiento claro. Nunca explicó completamente sus motivaciones. Y quizá eso es parte de lo que hace su historia tan perturbadora. Porque Richard Ramírez no parecía buscar una razón. Parecía buscar el miedo. El caso de Richard Ramírez cambia para siempre la forma en la que California entiende la seguridad. Antes de él, muchas personas dormían con las ventanas abiertas. Después de él, cada ruido nocturno podía parecer una amenaza. Richard no solo mató, entró en la intimidad más profunda de sus víctimas. Sus casas, sus habitaciones, sus coches. Y convirtió algo tan simple como dormir en un acto de miedo. Porque durante aquellos meses, la pregunta no era si Richard Ramírez volvería a atacar. La pregunta era, ¿en qué casa entraría la próxima vez? Si te ha gustado este caso y quieres que sigamos trayendo más casos como estos al canal, por favor, suscríbete y deja un like. Y no te olvides de escribir en el cajetín de comentarios qué otro caso quieres que tratemos aquí en el canal. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto es Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.